noches y bienvenidos una semana más a La Réplica aquí en Popular Televisión Melilla, donde analizamos y comentamos la actualidad, sobre todo a nivel político, también social y por supuesto pues a nivel local, aunque también pues muchas veces se trata de medidas, de temas que competen a las Cortes Generales. Precisamente pues en esta primera entrevista vamos a hablar con la diputada por Melilla en el Congreso de los Diputados, pues hablaremos de diversos temas. Así que primero vamos a darle la bienvenida a Sofía Acedo, como he dicho, pues diputada en el Congreso por Melilla. Muy buenas noches, Sofía, y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar comentando y preguntando pues qué le ha parecido estas asignaciones que ya pues anunció este fin de semana en cuanto a las comisiones. En el caso de la diputada pues es portavoz de Migraciones, viceportavoz de Igualdad y vocal para el seguimiento del Pacto de Toledo y también en Interior. Son diversos asuntos. Quería preguntarle primero pues esa valoración en cuanto a estas asignaciones dentro del Congreso para esta legislatura. Bien, pues como dije, este fin de semana es una responsabilidad importante la que tenemos por delante los tres parlamentarios nacionales, donde el Grupo Parlamentario Popular, tanto en el Congreso como en el Senado, ha determinado que éramos idóneos para ocupar una portavocía, que en Cortes Generales es tan importante porque de alguna manera se lleva el liderazgo de la acción política en el área concreta. En mi caso asumo la portavocía de Migraciones, que ya también la ocupaba en el Senado y asumo como novedad la portavocía adjunta de Igualdad. Creo que es un tema capital en la sociedad en la que vivimos. Creo que tenemos mucho que avanzar en todos los ámbitos, no solo de la mujer, pero principalmente de la mujer, para lograr esa igualdad de oportunidades efectiva y también la igualdad de todos los españoles, por ejemplo, ante la ley, en unas circunstancias donde se están resquebrajando los principios democráticos básicos que nos dimos en el año 78 y se está rompiendo el principio de igualdad, ¿no? Entonces yo creo que asumo una responsabilidad importante, tengo mucho camino que recorrer de la mano del Grupo Parlamentario Popular, con el liderazgo del presidente Feijóo y, como decía este fin de semana, pues también para liderar la acción política de la mano del Gobierno de la ciudad en las Cortes Generales, que hay mucho que hacer. Y lo asumimos pues eso con responsabilidad y consciente de que estamos en un momento muy importante para nuestro país. Comentó en declaraciones de este fin de semana que sería una legislatura difícil, que sería compleja pues a la hora de presentar propuestas, de que se aprueben. Aún así, dentro de los objetivos que mencionó, y ahora lo concretaremos un poco más, ¿cree que puede haber voluntad política para esa mejoría? Ya hablo sobre todo de cara a Melilla, por supuesto. Hombre, nosotros siempre tenemos voluntad de sacar adelante todas las cuestiones que planteamos y para ello tendemos la mano a todos los grupos políticos, pero fundamentalmente al segundo grupo mayoritario en las cámaras, que es el Partido Socialista. A pesar de ser el segundo, se ha hecho con la presidencia del Gobierno pactando con todos los demás, pero en cualquiera de los casos, las cuestiones concretas que afectan a nuestra ciudad, estamos abiertos a negociarlo con los grupos políticos, evidentemente sin superar determinadas líneas rojas que ya saben ustedes y lo saben todos, que el Partido Popular tiene una línea clara con respecto al respeto absoluto de la Constitución y de los principios básicos que la sostienen, y siempre y cuando no superen esos límites se puede hablar de cuestiones concretas con los diferentes grupos políticos, exceptuando a Bildu, que ya saben que nosotros no consideramos que Bildu, con toda la legitimidad que puede tener para estar en el Congreso de los Diputados, no tiene nada que compartir con el Partido Popular. Nosotros no tenemos nada que compartir con ellos mientras sigan manteniendo en sus listas a personas condenadas por terrorismo, por hacer apología del terrorismo y mientras no condenen los atentados de la banda terrorista ETA. Por tanto, eso para nosotros es una línea roja, pero con el resto de partidos políticos sobre cuestiones concretas se pueden hablar, siempre y cuando no superen los límites constitucionales, que yo creo que eso deberíamos tenerlo todo muy presente y al Partido Socialista se lo ha olvidado para llegar a la presidencia del Gobierno. Dentro de los compromisos que abordó en esas declaraciones pues está, por supuesto, la recuperación del 50% en las bonificaciones a las cuotas patronales de la Seguridad Social, también esa mejoría de la fiscalidad de la ciudad autónoma y que se encuentre, ¿no? Que comentó que se anclase, literalmente lo dijo así, en el Estatuto de Autonomía. Esto último, que se habla a lo mejor un poco menos, quería preguntarle, ¿se tendría que empezar primero a trabajarse con la Asamblea de Melilla y ya después trasladarse
a las Cortes Generales. ¿Cómo sería este proceso y cómo se va a trabajar? Bueno, el Estatuto de Autonomía establece las vías para llevar a cabo una reforma del mismo y, como usted bien dice, puede ser a través de una iniciativa legislativa que emane de la Asamblea y que, por ser una cuestión estatutaria, pues pasaría a ser una de las iniciativas, de las primeras iniciativas que por iniciativa legislativa se debatiría en el Congreso de los Diputados, pero también puede ser a través de una proposición de ley, un proyecto de ley, una proposición de ley que emana de los grupos parlamentarios o de un proyecto de ley que emana del Gobierno de España. Nosotros, como tenemos nuestra propuesta clara con respecto a la reforma del Estatuto, que ya se vino hablando en la legislatura pasada, pero que el Partido Socialista, bueno, no quiso profundizar y no quiso, bueno, pues ir de la mano del Partido Popular para liderar esa reforma estatutaria, yo creo que es el momento de que lo hagamos, porque por una sentencia judicial se nos limitó la capacidad de autogobierno y de autoorganización y hoy por hoy la ciudad autónoma está mermada en su acción de gobierno como consecuencia de esa limitación estatutaria. Por tanto, tenemos que abordar la reforma porque además es urgente y en esa reforma queremos que sea algo más profunda, que ya no que sea de mínimo, sino que sea un poco más profunda para poder anclar el régimen económico y fiscal especial, tanto de Ceuta como de Melilla, en nuestro propio estatuto. Así lo hizo se hizo en el Estatuto de Canarias, la reforma del Estatuto de Canarias, para blindar de alguna manera en esa ley orgánica el régimen económico y fiscal y que no esté sujeto a los vaivenes políticos o a la voluntad política del gobierno de turno. Yo creo que es importante porque aporta fundamentalmente seguridad jurídica y entonces hubiésemos evitado, por ejemplo, lo que ha sucedido con este gobierno, que nos ha eliminado de un plumazo mediante un Real Decreto la bonificación del 50% a las cuotas patronales de la Seguridad Social, que además, concretamente esa, era el principal atractivo fiscal, económico-fiscal de nuestro régimen. Por tanto, no solo tenemos que recuperar ese 50%, sino que tenemos que seguir profundizando en nuestro régimen fiscal y económico especial y anclarlo en el Estatuto de Autonomía, en nuestra ley orgánica, para bueno, pues dar esa seguridad jurídica y no estar sujeto a los cambios políticos. ¿Cómo se va a empezar a trabajar entonces como diputada por Melilla en este ámbito? ¿Por dónde se va a empezar entonces a haber diversas vías? Bueno, nosotros pretendemos una proposición de ley. Siempre estamos abiertos a hablarlo en el ámbito de la Asamblea de Melilla, por supuesto, pero es verdad que es un proceso más tedioso. Por tanto, una proposición de ley que se la ofreceremos al Gobierno de España para que la haga proyecto de ley, porque es lo más rápido. Es decir, la vía más rápida es el proyecto de ley del Gobierno de España, pero a través de proposición de ley también estaríamos dispuestos. Siempre la Asamblea de Melilla, evidentemente, bueno, pues también podría hacer un posicionamiento al respecto. Yo creo que lo importante es el objetivo final, ¿no? Que es reformar el Estatuto de Autonomía de Melilla, poder bueno, ganar ese espacio que se perdió de capacidad de autoorganización y de autogobierno para ser cada vez más comunidad autónoma, en ese híbrido jurídicamente hablando que tenemos en las ciudades de Ceuta y de Melilla, que somos ciudades con estatuto de autonomía, pero evidentemente con la sentencia que limitaba nuestras capacidades, no se equipararon algo más a ayuntamiento que a comunidad autónoma. Sin embargo, no se ajusta con nuestro acceso en el artículo de la Constitución española a la autonomía. Por tanto, bueno, son cuestiones muy técnicas que hay que abordar en la reforma del estatuto y en ese momento incorporar también el régimen económico y fiscal. Ese es el objetivo final. Lo demás es verdad que son disquisiciones jurídicas muy concretas, que las explicaremos, por supuesto, pero que estamos dispuestos a abordarlo a través de la vía que sea más fácil el proyecto de ley por parte del Gobierno, la más rápida, pero a través de proposición de ley también se puede hacer y por iniciativa legislativa de la Asamblea también. Está claro que es bueno, aporta mayor legitimidad y más fuerza a un posicionamiento por parte de la Asamblea de Melilla. Pero bueno, igualmente el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, el presidente Imbroda ya ha mostrado su voluntad de hacerlo. Tenemos una mayoría absoluta amplia en la Asamblea y estamos dispuestos a impulsarlo. También en cuanto a otros temas, otros compromisos u objetivos más bien, espera que el Gobierno de España pues
aporte los suficientes presupuestos para llevar a cabo pues claves como el turismo, la universidad y el sector digital. Quería preguntar si, dentro de lo que queda de legislatura, si hay alguna prioridad al respecto o en cuanto a partidas económicas, ¿dónde más se debería invertir dentro de estos sectores, al parecer de la diputada, claro? Bien, el Gobierno de la ciudad ha hecho una apuesta importante, incluso habiendo llegado al Gobierno de la ciudad con unos presupuestos aprobados por otro gobierno, y que además no se ajustaban en ninguno de los casos a la política y el modelo de ciudad que desde el Partido Popular hemos defendido y llevamos en nuestro programa electoral. Sin embargo, eso no ha sido óbice para que el presidente de la ciudad, en cuanto llegase, llevase a cabo modificaciones presupuestarias destinadas a cumplir con aquello que nos habíamos comprometido con los melillenses a través de nuestro programa electoral. Y esas son las tres vías para el desarrollo económico de la ciudad, a las que usted hacía referencia y que hoy hemos tenido la oportunidad de abordar en el Observatorio Económico de la ciudad, donde están representadas diferentes entidades que trabajan en distintas áreas de la ciudad, está la sociedad civil también, y bueno, los responsables políticos, y en mi caso como diputada nacional también estaba invitada a ese observatorio y ese seguimiento de la actividad económica. Son tres vías muy claras las que están establecidas. Por un lado es el turismo, por otro lado la universidad para llegar a los 5.000 estudiantes y por otro lado el desarrollo digital para la implantación de empresas digitales, de nómadas digitales y bueno, y también profundizar en nuestro régimen económico y fiscal para la atracción de esas empresas y que se puedan asentar en nuestra ciudad. Nuestros presupuestos, evidentemente, a expensas del dinero que va a venir por parte de los presupuestos generales del Estado, pero no obstante van a ir destinados en ese sentido, porque, como les decía al principio, incluso habiendo llegado al Gobierno de la ciudad con unos presupuestos aprobados, se llevaron a cabo modificaciones presupuestarias para destinar partidas y que estos 6 meses de gobierno ya del Partido Popular no cayesen en saco roto en aquellas acciones que teníamos que poner encima de la mesa. Se están estableciendo los cimientos, se está poniendo mucho dinero encima de la mesa y por tanto le exigiremos al Gobierno de España que en los presupuestos generales del Estado acompase esa acción del Gobierno de la ciudad en aquellas áreas de desarrollo económico, porque el objetivo es establecer una alternativa económica a la que ha venido siendo la economía de la ciudad, que se basaba en gran medida en el comercio transfronterizo, que ya está muy mermado, prácticamente aniquilado, y tenemos que, como decía el presidente Imbroda y ha dicho en muchas ocasiones, mirar al norte, plantear una alternativa económica, que es en los ámbitos a los que hemos hecho ya referencia, y no obstante vamos a trabajar también en recuperar la reapertura de la aduana comercial y algo capital para Melilla, incluso si me apuran más que la aduana comercial, que es el régimen de viajeros aduaneros internacionalmente reconocido en régimen en reciprocidad, es decir, de Marruecos hacia Melilla, pero también de Melilla hacia Marruecos, porque ahora mismo se está produciendo algo insólito, y es que desde Marruecos se pueden entrar determinadas mercancías en régimen de viajeros a la ciudad de Melilla y sin embargo en sentido contrario no. Entonces, en pie de igualdad y de reciprocidad hay que recuperar ese régimen de viajeros aduaneros que, como le decía, incluso más importante que la aduana comercial. ¿Por qué? Pues porque tiene una repercusión directa, muy directa, en el tejido empresarial de la ciudad. Ya que ha mencionado la aduana comercial y el régimen de viajeros, precisamente este miércoles o este jueves, no me acuerdo bien del día, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, viaja a Marruecos, primer viaje dentro de esta nueva legislatura y, según comenta la prensa, pues evidentemente es para reforzar o continuar esa hoja de ruta que ya se firmó con el presidente Sánchez en la legislatura anterior. Quería preguntarle, ¿tiene alguna esperanza en que se ponga sobre la mesa y se reabra esa aduana comercial y también cambie ese régimen de viajeros? Aunque dicen que la esperanza es lo último que se pierde, después de 5 años de gobierno de Pedro Sánchez y de ver los efectos que ha producido sus malas relaciones con Marruecos y la inestabilidad que ha provocado en el Sahel, con el problema que hubo con el Reino de Marruecos, después con la cesión del Sáhara de manera unilateral y a continuación con la disputa con Argelia, pues evidentemente no estamos para autos de fe. Pero, no obstante, a nosotros nos gustaría saber, y hemos preguntado en varias ocasiones a nivel parlamentario,
dónde está esa hoja de ruta, quién conoce esa hoja de ruta y en qué consiste la hoja de ruta y qué plazo de ejecución tiene esa hoja de ruta. Porque la delegada del Gobierno, porque el Partido Socialista y porque los ministros del Gobierno de España y el propio Pedro Sánchez han hecho referencia a esa hoja de ruta que nadie conoce. Yo creo que vivimos en un Estado democrático donde tiene que haber transparencia, las cosas que se firmen entre dos Estados tienen que ser con luz y taquígrafo y en este caso pues no está siendo así. Entonces, la realidad es que nosotros pensamos que no existe hoja de ruta, no existe hoja de ruta porque ni sabemos el contenido ni sabemos los plazos y lo cierto es que por la vía de los hechos hemos visto que nada de lo que anunciaron se ha cumplido, por tanto creemos que no existe hoja de ruta. Lo que sí debería hacer el ministro Álvarez es plantear al primer ministro marroquí las cuestiones que afectan a las ciudades de Ceuta y Melilla, que no se están cumpliendo y que además estamos siendo muy perjudicadas por esas malas relaciones desde hace mucho tiempo, desde agosto del año 2018, cuando Marruecos cierra unilateralmente la aduana comercial, hasta todo lo que ha venido sucediendo a día de la fecha, porque no tiene ningún sentido que el Gobierno de España hable de una recuperación de las relaciones comerciales de España y Marruecos o un restablecimiento de las relaciones comerciales de España y Marruecos y nos saquen de la ecuación a Ceuta y a Melilla. Eso no tiene ningún sentido, porque no se han recuperado las relaciones comerciales entre España y Marruecos, mientras en Ceuta y en Melilla no haya un régimen de viajeros reconocido internacionalmente funcionando a todos los efectos y mientras haya una aduana comercial entre España y Marruecos, cita en Melilla, cerrada. Por tanto, o nos sacan de la ecuación cuando dicen que se han restablecido las relaciones o es que no están restablecidas. También preguntarle por otros asuntos, por otros objetivos, y es que comentó que se trabajará para garantizar esas mejoras laborales en el personal docente, son competencias del Estado, para recordarlo, por ejemplo, en materia de educación, los cuerpos y fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas y la sanidad. Preguntarle cuál es la mayor preocupación dentro de todos estos sectores, de todas estas competencias, ¿por qué se va a empezar? Son muchas, yo creo que no debemos dar prioridad a unas sobre otras, porque todo es muy perentorio, es decir, todo es muy perentorio, tan importante es la seguridad ciudadana como la seguridad fronteriza, como la protección de nuestra frontera exterior, que es la frontera sur de la Unión Europea, como lo es las condiciones laborales y salariales de las Fuerzas Armadas o de los docentes o de nuestro personal sanitario. Pero si me apura hay algo urgente que hay que abordar, que es una huelga de médicos que va para 9 meses. 9 meses de huelga sanitaria, eso no ha sucedido en ninguna otra comunidad autónoma. Yo creo que es la huelga más larga de la historia de la sanidad en nuestro país. Y es una competencia directa del Gobierno de España que no está asumiendo, en la que está mirando hacia otro lado, donde tenemos una delegación del Gobierno blindada a cal y canto, están bunkerizados, no dan ningún tipo de información. Sabemos que el director provincial del INGESA ha tenido que acudir a sede judicial a declarar como consecuencia de sendos procedimientos que tiene abierto, como consecuencia de su gestión, del tratamiento del personal, etcétera, y la delegación del Gobierno no ha dado ninguna explicación. Recuerda a la delegada cuando decía que el director provincial dará las explicaciones oportunas, os decía a los medios de comunicación, y no ha dado ninguna explicación, ni las oportunas ni las no oportunas, no ha dado ninguna. Y nosotros le exigimos que las dé, pero sobre todo que garantice la asistencia sanitaria en nuestra ciudad, que no se está garantizando. Se están incrementando las listas de espera, las operaciones quirúrgicas igual, no se están dando una asistencia sanitaria de calidad y estamos dependiendo de la asistencia sanitaria de la península. Yo creo que es algo muy grave que hay que abordar inmediatamente. Y la nueva ministra de Sanidad tiene que ocuparse de las dos únicas sanidades que gestiona, que son Ceuta y Melilla, y que actualmente están en huelga. Por tanto, todo es importante, pero si hay algo urgente es recuperar la normalidad en la asistencia sanitaria en nuestra ciudad y además mejorarla, porque estamos a las puertas de la apertura del nuevo hospital universitario que presupuestó el señor Rajoy en el año 2018 y que estamos a finales del año 2023, estamos fuera de plazo y no hay previsión de apertura y de puesta en funcionamiento, porque ellos podrán cortar muchas cintas de aquí a unos meses, pero mientras no se ponga en funcionamiento el hospital universitario no tendremos un hospital universitario nuevo. Y hace unos meses le preguntábamos al Ministerio de Sanidad qué previsión tenía para el hospital comarcal actualmente dotado de medios técnicos
para que no se perdiese qué previsión tenía a futuro para ese hospital y todavía no tenían pensado qué uso le iban a dar a ese hospital. Nosotros creemos que sería un buen uso el universitario, con la intención que tenemos de implantar en Melilla la carrera de medicina. Creo que podría apoyar el hospital universitario con los medios técnicos que existen en las instalaciones del hospital comarcal para hacer un buen equipo de cara al desarrollo universitario, la investigación, el tema docente. Pero bueno, en cualquiera de los casos lo tendrá que decidir el Ministerio de Sanidad y ni están pensando en ello. No tenemos mucho más tiempo, pero sí quería hacer una última pregunta, ya no es en materia local, pero al ser diputada del Partido Popular en el Congreso, pues ahí queda. En el momento en el que se esté retransmitiendo esta entrevista ya se habrá dado ese debate, el primer debate de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Cuando aquí pues le pregunto, obviamente no se habrá dado todavía, entonces le quiero preguntar de forma muy genérica, ¿cómo debería arrancar el Partido Popular como principal partido de la oposición y, por supuesto, oponiéndose a esa ley de amnistía? ¿Cómo debería defender este debate? Pues como hemos venido defendiendo a través de todos los instrumentos que nos ofrece nuestra democracia y también hemos defendido en la calle y seguiremos defendiéndolo. La ley de amnistía, que va a una toma en consideración en el Congreso de los Diputados en el próximo pleno, es una ilegalidad, es inconstitucional, pero sobre todo es una inmoralidad. Es una inmoralidad que no iba en el programa electoral del Partido Socialista, que es un fraude electoral, porque el señor Sánchez se concurrió a unas elecciones el 23 de julio, que hasta ese mismo día todos los responsables del Partido Socialista decían que no a la amnistía, e inmediatamente después de las elecciones del 23 de julio pusieron la amnistía encima de la mesa para conseguir la presidencia del gobierno. Por tanto, es una ilegalidad, es inconstitucional, pero es que es una inmoralidad. Y creemos desde el Partido Popular que en democracia, además de la ley, que por supuesto de nuestra Constitución y de las leyes, el principio de sumisión a las leyes, hay que respetar en democracia. Hay determinados principios que no se pueden romper. Uno, el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley. No porque unos señores tengan unos votos para hacer Pedro Sánchez presidente del gobierno, tú puedes someter el Estado de Derecho, tú puedes someter la democracia de tu país a las exigencias de un grupo minoritario que no representa a la mayoría de los españoles. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se ha comprado la presidencia del gobierno a cambio de la ley de amnistía y del referéndum de autodeterminación, porque después de la ley de amnistía viene el referéndum de autodeterminación. Estamos siendo el hazmerreír del mundo. Tenemos el foco internacional puesto porque se está aprobando una ley a las exigencias de los delincuentes, a la medida de las exigencias de los delincuentes, se está negociando fuera de nuestro país y con un mediador internacional. Es inédito. En una democracia esto no puede suceder. Por tanto, por eso decía, además de ser inconstitucional e ilegal, es una inmoralidad que no debemos permitir. Y tenemos que seguir defendiendo que todos los españoles somos iguales ante la ley, le venga bien o mal al señor Sánchez, porque si rompemos el principio de igualdad, si rompemos el principio de solidaridad entre los territorios, si rompemos el Estado de Derecho, la división de poderes, y si perseguimos a los jueces como están haciendo desde el Gobierno de España, la democracia se rompe. Ya no tenemos más tiempo, pero con esta última declaración quería concluir. Diputada Sofía Acedo, muchísimas gracias por estar con nosotros en la réplica. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. No hemos terminado el programa de hoy, así que no se muevan, que en unos minutos volvemos. Muchas gracias.